Juan Cid, quien la acompaña en esta instancia para dirigir, ¿cierto?, esta presentación que nos tienen preparada. Mientras se acomoda la autora, entonces les deseamos que disfruten esta preciosa actividad y cedemos la palabra entonces a nuestros expertos, a nuestra experta también, para que nos deleiten con esta presentación. Muchas gracias. Gracias. Estaba visitando el stand de Planeta, que no había podido recorrer la feria, entonces fui a saludar a la gente del stand. Sí, obvio, obvio. Juan tiene abierta mi página de Wikipedia, qué susto, así como que no sé qué hay ahí. No, usted no lo haga. No vayan a la página de Wikipedia. ¿Con qué cosas se pueden encontrar? Quédense, chiquillos, al final de la charla, porque de aquí me voy al stand de firmas. ¿Sí? Pues si alguien quiere sus libros firmados. Sí, van a abrir el booth de firmas para mí. ¿Stand de firmas o la editorial Planeta? No, stand de firmas. Stand de firmas, sí, ubicado stand de aquí. firmas ahí atrásito. Sí. Bien. ¿Trajiste el lápiz? ¿Trajiste el lápiz con harta tinta? Lápiz con arte, sí, por supuesto, siempre. ¿Comenzamos entonces? Sí, comencemos. Ya. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a esta actividad en el contexto de la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro del Biobío. Tengo el agrado de compartir la mesa en esta tarde con Francisca, una autora que tiene particularidades. La primera es que logra reunir dos generaciones distintas por preocupaciones distintas. Quienes tenemos hijos adolescentes, conocemos a Francisca porque tenemos que, en los planes lectores, ¿no? Tenemos que tiene la desgracia de leer comprar los textos para que lean en el colegio, digamos. Y los niños la conocen además por eso mismo. Por lo tanto, ahí hay una interjección bien interesante por la cual yo la conozco a ella desde antes. Y lo otro, una cuestión bien curiosa antes de pasar a lo formal. Hace 2 semanas y un poquito atrás, bueno, yo soy profesor de español y hago clases a los futuros profesores de lengua. Ajá. Y una estudiante me dice, profesor, ¿usted conoce a la escritora Francisca Solar? Y yo le dije, me está bromeando. Qué susto lo que viene. Y yo le dije, mira, curiosamente, hacía 2 días que me habían dicho, ¿sabes qué? Va a venir Francisca, tú podrías presentarla, qué sé yo. Era el destino, Juan. El destino, las convergencias, ¿no? Y digo, claro que la conozco, de hecho tengo que presentarla en la Feria del Libro. De hecho, no veo por ahí a Almendra, que es la chiquilla, no la veo. Y la invité, ¿no? Bueno, la cosa es que por algunos azares del destino estamos aquí juntos en esta ocasión y espero que sea lo más agradable posible para que ustedes además, creo que no va a ser tan necesario incentivarlos, ¿no?, a la lectura de esta última novela, porque me parece que hay fans aquí, ¿no? Sí, de hecho, Solarmi se llama, las chiquillas. Gracias, sí, muchísimas gracias. Entonces, comenzamos muy brevemente para, ojalá que podamos conversar un poquito hacia el final de la presentación. Bueno, lo primero es que Francisca es una escritora, ¿cierto?, nacida en la capital hace un par de décadas atrás. Es egresada de la Universidad de Chile, estudió periodismo y dentro de sus inquietudes intelectuales estuvo también la dimensión plástica, ¿no?, pero también la criminología, la cuestión forense, ¿no?, elementos que podemos percibir en algunas de sus novelas, ¿no?, sobre todo en aquellas que son más detectivescas. Bueno, y también tiene una singularidad bien importante, ¿no?, que el ocaso de los altos elfos, una novela escrita por otra fan, ¿cierto?, es un fanfic, que luego de su presentación en fanfiction.org, ¿no?, que es, o que fue, no sé si todavía lo será, la plataforma, ¿no?, en que todos los fanáticos se reúnen a conversar sobre sus distintos mundos ficcionales de interés, publicó en esa página web esta novela y luego, el 2011, si mal no recuerdo, se publicó ya como texto. Es decir, rompió la barrera, ¿no?, de solamente la dimensión
del lector que está o que sigue a partir de las redes o de internet, ¿cierto? La evolución de ciertos personajes, ¿no? Este es un fanfiction de Harry Potter, por lo tanto, conocidísimo a nivel mundial. Tanto así que esta novela de Francisca, según las estadísticas, ¿no? Tendría más allá de 3 millones de lectores. Por lo tanto, es un fenómeno absoluto. También quiero destacar que, bueno, también fue una de las escritoras jóvenes que fue, digamos, que firmó un contrato importante, ¿no? con una casa editorial que apostó por su trabajo de escritura y que, por cierto, le ha traído a la casa editorial y a Francisca, ¿cierto?, montones de reconocimientos de ustedes, digamos, de los lectores, más que de otras instancias, ¿no? Que algunos escritores más avesados también, o tal vez quisieran tener, ¿no? Las nominaciones, premios de cosas, ¿no? Eso se los digo yo, que trabajo en este ámbito hace mucho tiempo. No significa mucho más que a un grupo de personas le gustó un libro, ¿no? Y se premia. Cualquiera, ¿eh? Premio nacional, lo que ustedes digan, ¿no? Bueno, quisiera destacar un par de textos en la vida escritural de Francisca. Tengo hartos. Tiene harto, pero analizando algunas o mirando algunas, podemos notar que hay compartimentos que se vinculan, ¿no? En la dimensión de lo fantástico, derechamente, en la vinculación con esa línea de trabajo de literatura infantil o juvenil, y también en la novela, diríamos, más adulta, o no adscrita a una modalidad como lo de los planes lectores. La dimensión de lo plástico, que es una de las cuestiones que a mí más me apasiona y en lo que estoy hace mucho tiempo también, está presente también en el trabajo de Francisca, no solo porque en las ediciones de Barco de Vapor, por ejemplo, que vienen ilustradas, sino que hay otros textos en que la ilustración asume un rol extremadamente determinante. Y me imagino que en ese trabajo mancomunado entre dibujante o ilustrador, ¿cierto?, y autor, ahí hay un nivel digamos, de relación que va más allá de decirle, mira, tengo este texto, ponle imágenes. ¿Mm? Bueno, en el 2006 publica La Séptima M, que es un relato policíaco, ¿no? Y que en mucho de esas novelas están estos elementos de la cuestión forense, ¿no? Un poco, si ustedes quieren, cercana a las series, ¿no?, de televisión, en que esta cosa, ¿no?, de los asesinatos, de verificar qué ocurre con el fallecido, los indicios y demás, está muy presente. Y es un texto, además, de juventud, ¿no?, o de más joven que en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, es un texto que está muy, digamos, hay un convencimiento muy importante de que parece que ese era el camino, ¿no?, de la cuestión de lo policíaco. Bueno, en 2008 publica Igual a mí, Distinto a ti, que es un texto ilustrado donde se nota también otra preocupación de Francisca, ¿no?, que es la preocupación por las diferencias individuales, ¿no?, de los sujetos. Este trabajo es sobre una familia donde hay un niño Down, ¿no?, con síndrome de Down, ¿no?, que es una cuestión compleja en términos vitales, ¿no?, concretos, reales, y Francisca toma ese recorte de la realidad, ¿no?, y escribe, y un ilustrador también dibuja sobre esta materia. Luego, en 2009, publica La asombrosa historia del espejo roto. También es un texto del Barco de Vapor, ¿cierto?, de textos juveniles e infantiles. Y ahí se describe, ¿no?, la relación entre magia y gobierno, ¿no?, así muy en amplio. Luego, en 2011, El ocaso de los elfos, ¿cierto?, que es el texto, el fanfic de Harry Potter. El 2011, el Hada de las Cadenas es el 2011. Entonces aquí, bueno. Quiero detener a Juan, pero tengo 16 libros publicados. Sí. ¿No quieren escuchar sobre los 16? No, sí? quiero destacar algunos, ¿Sí? porque creo que en Bluebells están presentes
elementos de todos los anteriores. Ay, qué bonito. Y no quiero sabía. decir de cada uno, no es que haya una receta que saco de aquí y de acá, sino que hay elementos y preocupaciones que son generalizables, ¿no?, a la historia de Bluebells. 100 días escribiendo del 2015, quiero destacar que es un proyecto, digamos, casi una performance, ¿no?, de un día con una ilustrador, ¿cierto? Dice, mira, vamos a trabajar 100 días, vamos a ver qué sale, ¿no? Y salió, digamos, un texto de microcuento, ¿cierto? Casi muy cercano a las 100 palabras, es muy cortito, ¿no? Y también se publicó ese volumen, ¿no? Ahora, la escritura en pequeño tiene sus complejidades enormes, ¿no? Por lo tanto, no es solamente que un relato se condensa en 100, 50, 80 o 200 palabras, sino que hay una economía en el lenguaje, ¿no?, sobre el cual hay que tener dominio para poder llegar, ¿cierto?, a un producto como aquel. En Mensajeros también es una novela donde hay una preocupación social, diríamos, ¿no? La historia de un conserje, ¿no?, donde un conserje encuentra una especie de canasta, ¿no?, y en esa canasta hay objetos perdidos o en desuso, ¿no? Y esos objetos perdidos en desuso tienen que ver con, digamos de esta manera, muy a grosso modo, con la buena educación. Hay que saludar cuando uno encuentra a alguien, hay que despedirse, hay que dar las gracias, ¿no? Por lo tanto, insisto, hay una preocupación, esto es plan lector, por lo tanto, hay una dimensión valórica, axiológica, ¿cierto?, que está presente y que busca anclarse, ¿no?, en los jóvenes lectores que tienen acceso a aquello. Prohibido entrar es una novela ya derechamente juvenil, que sigue un patrón, no, si usted quiere, americano, en el sentido de que la literatura de suspenso, de terror latinoamericana, o sea, estadounidense o americana, hay una casa que está encantada, ¿cierto?, y ocurren cuestiones, digamos, paranormales dentro. Y en este volumen hay un grupo de muchachos, ¿no?, que ingresan como desafío a esta especie de laboratorio antiguo que estuvo 40 años abandonado, qué sé yo, y ocurren las peripecias propias de la juventud en ese lugar. Y el otro que quería destacar era el de no me acuerdo del título, era el de las ruedas. Sobre ruedas. Sobre ruedas, sí, On Wheels, sí. 2010, que es un si texto no me equivoco. pequeñito, cuadradito, pequeñito, también con ilustraciones, donde se nos cuenta la vida de un muchacho que comienza a reflexionar sobre la manera en que el mundo va sobre ruedas. La bicicleta, el autobús, el auto y demás, ¿no? Y uno va leyendo, pero no es sino hasta el final de ese pequeño texto es que nos damos cuenta que este joven está lisiado. Es decir, él se desplaza sobre ruedas, sobre las ruedas de su silla, ¿no? Por lo tanto, nuevamente esta dimensión valórica, axiológica, está presente, ¿no?, en la novela, ¿cierto?, de Francisca. Ahora quisiera detenerme un ratito en Bluebells para que ustedes también puedan interesarse y si gustan, bueno, adquirirla. Esta novela se publicó el 3 de enero de este año. Sí, recién. Viene saliendo, Nuevecita del paquete. está calentita, ¿no? Salió recién del horno. Y es una novela, diríamos, ya en una faceta de mayor madurez de escritura, una madurez que al mirar los textos anteriores uno logra percibir que esa madurez lograda en esta novela fue creciendo a medida que Francisca también como autora fue creciendo desde los comienzos de su trabajo literario. A ver, esta novela es una novela... Dame un segundito, luego vamos a conversar, así que voy a terminar rapidito. Esta novela comparte, diríamos, una dimensión genérica en el fundido, digamos. No es solo una novela de aventuras, no es solo una novela histórica, no solo es una novela de viajes, no solamente es una novela amorosa, sino que es todas cosas, todo eso a la vez, ¿no?
como ustedes pueden notar, entonces, nosotros eventualmente podríamos tomar algunas de estas líneas y leerla de esa manera, leerla como una novela de viaje, leerla como una novela de aventuras, leerla como una novela de amor, que es bien interesante esa línea, digamos. Y nos pone en el escenario a personajes del siglo XIX, ¿no? Darwin, Claudio Gay, qué sé yo, bueno, la misma Luisa, que es Laura, perdón, Andrés Bello también sale. sí, bueno, Faustino Sarmiento. Diego, bueno, el presidente de aquel tiempo, ¿no? Diego Portales. Hay una dimensión ahí de trabajo con el nivel histórico que es bien puntual, bien interesante, y además, no insisto, hay una tendencia en la literatura chilena del último tiempo, sobre todo, de volver al siglo XIX y trabajar con personajes que han tenido una visión distinta, ¿no?, de la nación. Estamos en el siglo XIX, estamos en el siglo del nacimiento de la nación. En 1834 transcurre la novela, estamos apenas a 50 años, más o menos, ¿no?, de la independencia, por lo tanto se está construyendo la nación, ¿no? ¿Y qué ocurre? En ese periodo estamos con grandes científicos, estamos con Darwin aquí, estamos con Humboldt también por acá, estamos con Rugendas por acá, ¿no? En la novela chilena del último tiempo, la figura, por ejemplo, de Rugendas ha aparecido en más de una oportunidad. También estuvo en esta feria, ¿no?, Patricia Selva. La Pati, sí. Patricia escribió una novela llamada Rugendas, ¿no?, hace un par de años. Carlos Franz, Si te viera con mis ojos, una novela bellísima, premiada con, qué sé yo. También la novela es sobre Rugendas, es decir, sobre aquel sujeto que viene a rostrificar América. Y en la novela Bluebells de Francisca, quien viene a rostrificar América es una mujer. Es decir, aquí hay un cambio radical. En ese sentido, yo logro hasta percibir una especie de intuición o intención, diríamos, ucrónica. La ucronía, ¿cierto?, es un género literario que busca responder a la pregunta ¿qué hubiese pasado si tal cosa hubiese sucedido de otra manera? ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si Arturo Prat no salta al Huáscar? La historia de Chile habría cambiado, ¿no? Ahora, en la novela Bluebells, la intuición es esa. Es decir, quien rostrifica América y los paisajes naturales nuestros es una mujer, no es un varón. En el siglo XIX, ¿no?, donde las mujeres o la visión de la mujer estaba proscrita solo por el hecho del género, ¿no? Por lo tanto, hay una audacia bien interesante de poner la mirada de quien ilustra la mirada, ¿cierto?, de una mujer. Es una novela súper sensorial también. Es decir, hay momentos de humor, como pueden, cualquiera de ustedes podrá notar en algún momento, pero la cuestión sensorial, qué sé yo, el narrador o los personajes cuando intervienen o conversan, uno dice al otro, oye, hay un olor a pata aquí, un olor a pata, ¿no? Es decir, uno de los personajes que se enamora luego de la otra, se casa, además, es decir, el jovencito o el amante, ¿no?, tenía un olor a pata que no se soportaba, ¿no? Y eso en oposición, ¿no?, a el olor, por ejemplo, de los jacintos, que son los bluebells, ¿no? Una de las excepciones, bluebell también es el lugar geográfico, la ciudad, qué sé yo. Pero bluebells también son plantas, ¿no? Recordemos que esta mujer es una ilustradora naturalista, por lo tanto su tarea es precisamente dibujar, ¿no?, entre otras cosas, plantas. Y parecía ser que su gran descubrimiento fueron los jacintos, los bluebells. Entonces, una novela sumamente sensorial, ¿no? Pareciera que nosotros estamos ahí en presencia de los olores, ¿no?, y de las sensaciones. Algo semejante, ¿no?, a lo ocurrido o lo que ocurre, por ejemplo, cuando leemos el perfume, ¿no? Si alguien no te hubiera leído el perfume de Chukin, uno pareciera que está oliendo, ¿no?, los perfumes que se están realizando luego de los asesinatos de las mujeres, ¿no? Bueno, acá ocurre algo semejante. La cuestión sensorial está muy, muy, muy presente. Bueno, Darwin, no sé por qué, pero en la novela de Patricia, también Darwin es un enamorado, ¿no? También es un sujeto, ¿no?, que tiene otra, o sea, se nos expone otro rostro, no la del científico. O
o sea, también la del científico, ¿no? Pero también esa otra dimensión, ¿no? La de la persona que se puede enamorar, ¿cierto? Que puede salir de su trabajo intelectual tan importante y férreo para darle tiempo al amor. En el caso del texto de Cerda, Darwin está peleando con Rugendas, ¿no? Por el amor de Carmen Arriagada, que es una aristócrata chilena de aquel tiempo, casada, ¿no? Que estuvo luego como 7 años carteándose con Rugendas, ¿no? Y acá nuestro amigo Darwin también está en la historia amorosa, ¿no? Entre John y Laura, ¿no? Por lo tanto, hay muchos elementos que se conjugan en el nivel histórico con el nivel de la vida común y silvestre cotidiana nuestra. Claudio Gay, otro de los grandes científicos de Chile. Diego Portales contrató a Claudio Gay para que viniera a hacer un trabajo de clasificación, ¿no? En Chile muy arduo y muy intenso. Y en ese contexto, con todos estos grandes científicos, Darwin, Claudio Gay, qué sé yo, Humboldt, Rugenda, además, en ese contexto aparece Laura, ¿no? Una ilustradora que quiere, ¿no?, imponer su mirada, una mirada alterna, distinta a otra, ¿cierto?, a la que los varones habitualmente han puesto respecto de la constitución de lo nacional o de lo desconocido, rostrificar, ¿cierto?, el país para efectos de reconocimiento europeo, fundamentalmente, pero también para capitalizar en lo simbólico, ¿no?, la constitución de la nación, que era uno de los imperativos de Chile del 19, de mediados del 19, ¿no? Constituir la nación en términos simbólicos. Bueno, eso más o menos es lo que percibo yo de la novela. He tratado de no decir ningún spoiler, ¿cierto?, para que ustedes puedan luego leer la novela. El final es... Yo les voy a decir los spoilers. El final es fabuloso. No se los pienso decir, ¿no? Pero para que puedan leerlo. Bueno, eso es lo que yo podría decir en términos generales. Ahora hay preguntas, están ahí. Entonces le entregamos la palabra a ustedes, ¿no? Para si es que desean conversar. Yo voy a tratar de responder antes de que pregunten. Yo les respondo. Bueno, primero, antes de decirles nada sobre Bluebells, gracias a la organización, gracias por invitarme, gracias. Hace mucho tiempo que no volví a Conce, quería venir a Conce hace mucho rato, así que gracias a la organización por invitarme para presentar Bluebells. Tal como dice Juan muy bien, hay muchísima investigación detrás de esta novela. Yo soy un ratón de biblioteca. Soy una nerd absoluta, no tengo nada que esconder. Me encanta investigar y el siglo XIX, particularmente en Chile, está llena de muy buenas historias. Muy buenas historias. Y no todas las sabemos o no todas se cuentan. Y específicamente para Bluebells, dentro de mi investigación sobre qué estaba pasando en Chile en el siglo XIX, me encontré con varias cosas muy interesantes que yo generalmente digo, ¡ay, qué interesante esto! Esto puede ser una novela, ¡ay, qué bonito! Esto puede ser una novela. Y al final me quedo como con un listado de 27 posibilidades de novela. Entonces voy a síganme leyendo nomás porque tengo harto más que contar. Específicamente para Bluebells, me llamó muchísimo la atención investigar sobre el paso de Darwin por Chile, ¿sí? Que dentro de es algo relativamente sabido, ¿no? Que sí, que Darwin estuvo en Chile, que estuvo más de un año, pasó por toda la costa, qué sé yo, es algo relativamente conocido, ¿sí? Pero hay ciertas cosas específicas sobre el viaje, sobre el paso de Darwin por Chile, que no son tan conocidas, y esas son las que me llamaron la atención y que dieron origen a Bluebells. Una de esas cosas que no todo el mundo sabe es que el viaje del Beagle fue mucho más largo de lo presupuestado. Sí, tenían plata básicamente cuando salieron de Inglaterra, tenían plata para un viaje de 2 años. Y el viaje del Beagle terminó siendo de 5 años. Se demoraron mucho más, ¿sí? Básicamente porque Darwin quería parar en todos lados. En todos lados. Todo le asombraba y de todo se robó, planta, animales, fruta, todo lo echaba al barco y todo quería verlo porque todo era nuevo. Entonces se demoraron mucho más de lo que habían presupuestado y eso implica más plata que no tenían, ¿sí?
la expedición científica de Darwin es un viaje, chicos, que por si no lo sabían, es un viaje prácticamente pagado del bolsillo de los científicos a bordo. Era como un viaje de honorem, ¿no? Para que uno dimensione en el fondo un poco, ¿sí? ¿Había plata de la corona involucrada? Sí, por supuesto. La corona le pagaba a ciertos roles en la expedición, pero la mayoría de la plana científica iba gratis. Iba por la aventura, por el set de conocimiento, y pagaban todo de su bolsillo, ¿sí? Entonces, lo que no todo el mundo sabe es que cuando el Beagle iba pasando por Chile, cuando llega a Valparaíso, el capitán del Beagle le avisa a toda su tripulación que, chiquillos, nos quedamos sin plata, aquí nos quedamos. El Beagle se quedó sin plata en Valparaíso. O sea, podría haber pasado, aquí está un poco como lo crónico, podría haber pasado que la expedición científica más famosa del mundo se quedó varada en Valparaíso. Hoy día lo tendríamos como foco turístico, ¿no? Súbase al Beagle, porque se habría quedado aquí, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicieron en ese minuto? Tuvieron que conseguir un permiso del cónsul británico en Chile en ese tiempo para que les firmara como un papelito en el que les autorizara más dinero de la corona para poder seguir el viaje y volver a Inglaterra, ¿sí? Pero cuando llegaron, el cónsul de Gran Bretaña no estaba en Valparaíso, estaba de viaje. Entonces tuvieron que esperarlo, ¿sí? Entonces el Beagle estuvo anclado en el muelle de Valparaíso 3 meses antes de seguir, ¿sí? Entonces, eso es algo, por ejemplo, que yo no tenía idea. Y dije, ¡ay, qué interesante! Qué interesante contar algo o qué estaba pasando, ¿no?, en esos 3 meses en el que el Beagle estuvo parado en Valparaíso. ¿Qué pasó con esa tripulación? ¿Se bajaron, esperaron, estaban aburridos? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Eso ya era algo muy, muy interesante. Y lo otro muy interesante que encontré, y que esto es efectivamente la génesis de Bluebells, es que yo tuve acceso a las planillas originales de la tripulación del Beagle, que es patrimonio de la humanidad, básicamente todos esos documentos son parte de un proyecto británico que se llama The Darwin Project, etc. Cualquiera puede acceder a esos documentos. Y esas planillas son súper interesantes. Una de las cosas más interesantes que al menos yo descubrí en la investigación es que de las 60, 70 personas que conformaban la tripulación, apenas 10, 12 estaban individualizados. Nombre y apellido, cuál era su cargo, en qué área del barco o de la expedición trabajaban, etcétera, quién te paga el sueldo, etcétera, ¿sí? Muy poquitos. De todo el resto, había por lo menos 50 personas de las que solamente sabemos su apellido y la inicial de su nombre. Nada más. Y ahí se me prendió la ampolleta. Dije, mira, qué interesante, nuevamente. No lo hagan callar, está colaborando con la presentación. Dije, qué interesante. Hay por lo menos 50 personas que estuvieron en este viaje, en esta expedición, la más famosa del mundo, de la que nunca vamos a saber nada. Nunca vamos a saber quiénes eran, de dónde venían, exactamente qué es lo que hacían dentro o de la expedición o del barco mismo. ¿Eran marineros? ¿Eran naturalistas? ¿Eran del equipo de Darwin? ¿Quiénes eran? No lo vamos a saber nunca, porque no estaban individualizados, porque no importaban. Los mandos medios y los mandos bajos, nada, el puro apellido nomás, la inicial del nombre y listo. Entonces, ese es el momento en el que me hago la pregunta, ucrónica, ¿no?, de qué hubiese pasado si en la expedición de Darwin hubo una mujer, pero simplemente nunca nos vamos a enterar, porque en la plantilla es un apellido y la inicial de un nombre. Sobre todo pensando que en la época era muy, muy improbable que una mujer pudiese estar en una expedición científica. Altamente improbable. Pero ¿qué hubiese pasado? Sí, básicamente, ¿cuáles son las condiciones que tendrían que haberse dado? ¿Cómo se tendrían que haber alineado los planetas, ¿no?, para que hubiese una mujer en la expedición de Darwin? ¿Qué es lo que tendría que haber pasado? Eso es Bluebells. Eso es lo que yo les cuento aquí, ¿no? Cómo esta mujer, que es una ilustradora botánica, que es parte de la expedición de Darwin, y la historia en el fondo la conocemos a través de ella, a través de su experiencia y
cómo ella se enfrenta a todos los obstáculos, todos los prejuicios de la época, y un obstáculo en particular que tiene que ver con lo que les decía antes, con la plata. En el minuto en el que el capitán Fitzroy le dice a toda la plana científica: chiquillos, se nos acabó la plata, necesitamos un poco de plata a la corona, pero todos ustedes que están pagando esto de su bolsillo tienen que volver a pagar. Porque a la salida del puerto, cuando comenzó el viaje, se le pidió a todos los científicos un importe. Eran 30 libras, que en esa época era mucha plata. En Valparaíso se les volvió a pedir esas 30 libras. Y casi todos los científicos podían pagarla, podían recurrir a platas familiares, pudieron hacerlo, pero ella no tenía los medios, ella no podía pagar. ¿Cómo lo va a hacer para seguir en la expedición, para conseguir la plata? Eso es Bluebells, por ahí va. Ven que no hay, sin spoilers, ¿no? No, por ahí va. Y efectivamente, entonces, súper importante decirlo, esto es novela histórica, ¿sí? El 90% de historia de Chile que van a encontrar en la novela es real. Pueden googlear los nombres, pueden googlear las fechas, ¿sí? Me gusta mucho enseñarles historia de Chile a medida que les voy contando también una historia, ¿sí? Por supuesto que hay ficción aquí, obviamente, es una novela, ¿sí? Por favor, es una novela. Pero muchísimo de la historia que les cuento es historia real, ¿sí? Para que se entretengan y se eduquen al mismo tiempo, así como me educo yo sobre la historia de Chile y después se los cuento a ustedes, ¿sí? Y también algo muy importante es que en Bluebells hice algo que no había hecho nunca, y es meterme en romance. Eso es algo que no había hecho nunca. Yo soy muy de terror, ciencia ficción, thriller. Esos son mis géneros, son los que más amo y disfruto, y me encanta hacerlos llorar, y me encanta que les dé nervio, y me encanta perturbarlos. Ese es el gozo en el alma cada vez que escribo, sí. Qué rico, en esta parte van a tener que cerrar el libro porque no van a poder seguir leyendo. Esa es mi motivación diaria. Pero en Bluebells, si bien mantengo la línea de novela histórica de mis otros dos libros, dos novelas anteriores, mis otras dos novelas adultas anteriores, Los últimos días de Clayton and Co. y La vía Damna, que también son novelas históricas, pero esas novelas tienen terror, misterio, suspenso. Bluebells es novela histórica, pero tiene, como bien dice Juan, tiene un poquito más de aventura y tiene romance, que es distinto, es otro tono. Entonces es un tipo de novela que hace mucho tiempo quería hacer, hace mucho tiempo quería escribir. Es como un gustito que me di, porque la novela que sigue de este universo es la más escabrosa que he escrito nunca, así que voy a volver al terror. Pero este es como una pausa que quería darme. Quería explorar el romance, y que no fuese cualquier romance, sino un romance que a mí me parecía más desafiante, que es el romance de principios del siglo XIX, que es muy diferente a las novelas románticas contemporáneas, ¿no? De hoy por hoy. Es un tipo de romance donde las sutilezas es lo más importante, las sutilezas es lo que cuenta la historia, y eso es súper difícil de hacer, chiquillos, literariamente hablando. Entonces, para mí era un mayor desafío escribir romance con esas claves que hacer en el fondo como romance contemporáneo, ¿no? O hacer una novela que fuese más fantasía, en el sentido de transgredir la historia, ¿sí? Yo no sé si ustedes conocen la serie Bridgerton o las novelas, ¿cierto?, de Julia Quinn. Lo que hace Julia Quinn es fantasía, absolutamente. ¿Por qué? Porque el look es de época, pero todo lo demás no tiene nada que ver con la historia real. O sea, ella se da muchísimas transgresiones de la historia en todo, en cómo se relacionan los personajes, etc. O sea, eso por ningún lado es novela histórica, es fantasía, es como fantasía de época, por así decirlo. Yo podría haber hecho eso, podría haber hecho fantasía de época, pero como soy matea, obviamente, no. Dije, me voy a meter con la historia dura, cruda, ¿no? Y que si encuentran un detalle que les guste, no sé qué, y lo googlean, lo van a encontrar, porque es verdad, y si van a su biblioteca favorita, van a encontrar también. Entonces, y yo soy muy preocupada de los detalles. Hay unos cameos por ahí de personajes reales en una línea de diálogo, así como por aquí pasando, y hay un nombre que te llamaba la atención. Entonces, todo lo que yo les hablo sobre la tripulación del Beagle, todas las
todas las personas que yo les nombro y que son personajes dentro de la novela, todas son personas que de verdad existieron y que estuvieron arriba del barco con Darwin. Yo me di en el fondo esa preocupación, que algunos lo consideran una lata, pero para mí fue una preocupación porque de verdad quería entregarles algo que fuese súper riguroso históricamente, pero que también fuese entretenido. ¿Sí? Así que eso es lo que podría contarles, para no irme a los spoilers, básicamente, eso es lo que podría contarles de Bluebells. Y sí, y recogiendo una de las cosas que dijo Juan, efectivamente, yo ya llevo muchos años en esto, llevo 16 años en la literatura profesional, 16 libros publicados, o sea, llevo mucho tiempo en esto, y sin duda la literatura que estoy haciendo hoy, específicamente Bluebells, sin duda denota una madurez en el fondo, no solo yo como persona, que claramente no soy tan joven como antes, obviamente, ha pasado el tiempo, sino que mi literatura también ha madurado un montón. No hay duda de eso, no hay duda de eso. Me da un pudor heavy volver a leer mi primera novela, o sea, para esconderme bajo de mi cama 3 meses, porque cómo es posible que haya escrito eso, o sea, me siento como súper lejos de eso, en el sentido de que mi pluma se ha pulido mucho en el camino, he aprendido mucho en el camino, y de verdad que siento que hoy día estoy en un súper buen momento, literariamente hablando, y eso se nota en Bluebells, estoy segura de eso, sigue siendo mi voz, sigue siendo mi estilo, pero de alguien ya mucho más maduro en el circuito, sin duda también. Y por eso es que me tiene tan feliz esta novela en particular, porque es el fruto, en el fondo, de muchos años de trabajo. ¿Sí? Yo no he parado de trabajar en todos estos años para poder generar una literatura que a mí me deje contenta y que los deje contentos a ustedes. Así que eso. No sé si tienen preguntas, yo feliz. Sí. Feliz. Van a pasar tu micrófono para que escuchemos todo. Un momentito. Allá la señorita. ¡Oh! ¿Empezó los jaivas? ¿No? Yo voy a ir para allá. Mira, niñita, sí, hoy. No, sí. tienen que ir a hacer la firma primero, de ahí nos vamos a los jaivas. Nos vamos todos juntos a los jaivas. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Por qué el terror es tu género favorito? O sea, se nota que sientes mucho placer al leer y escribir terror, pero ¿por qué terror? Sí. En general, a mí, esto desde chica, desde muy chica, desde que tengo uso de razón, en general, todo lo que le asusta a la gente, a mí me encanta. No tengo idea por qué, básicamente. Nada, nací así de freak, así como de, oye, están pelando en esa casa y todo el mundo corre de la casa, yo quiero entrar, yo quiero ir. Siempre ha sido así. Me encantan los fantasmas extraterrestres, todo zombies, todo lo que a la gente le dé susto, para mí, por alguna razón me encanta. La adrenalina me hace sentir viva, ¿no? El terror me produce más adrenalina y curiosidad que bloqueo o reticencia. Todo lo contrario, yo voy hacia. Incluso si algo a mí me da susto, mi primer impulso es ir. Es bien loco, ¿eh? Yo voy a terminar apuñalada en algún lado, si voy a morir bajo un puente. Sí, seguro. Mi mamá siempre me dice eso, así como que voy a terminar en... Sí, no lo sé. No tengo idea qué destino me espera. Pero esa es básicamente la razón. Entonces, a mí me encanta, me divierte escribir terror, porque yo sé que esto que a mí me está fascinando, a alguien le va a aterrar, a alguien le va a producir una pesadilla. Y qué entretenido, qué bueno, ¿no? Entonces, escribiendo Los últimos días de Clayton and Co., estaba describiendo una de las peores escenas, y yo así, pero en mi salsa, con cara de cumpleaños. Y yo decía, obvio que va a haber más de alguien que lea esta escena y me va a linchar por Instagram, así que ¿cómo no pusiste así una advertencia, Fran? Y que de hecho me pasó, de gente escribiéndome, Fran estaba tomando desayuno, leyendo y no pude seguir. Bacán, eso para mí es, checklist, ¿no? Qué bueno. Logrado. Yo lo disfruto un montón. Cuando ustedes se asustan y ustedes sufren, yo lo paso bien. ¿Para qué me lean si saben cómo me pongo? Bien, ¿alguien más, por favor? Aquí. Hola, Fran. Oli. Ya nos habíamos visto Sí. un ratito atrás.
Ay, pobrecito, oh, pobrecita. Pobrecito. Perdón. Ya. Bueno, yo quería preguntarte específicamente por un personaje que es mi favorito, tengo que decirte, la Sor Paula de Ferrari. Ah, la máxima. Es maravillosa Máxima. y quería saber si tú en qué te habías basado, conoces a alguien parecido o qué investigación hiciste para crear este personaje tan genial. Ajá. La amo, la amo. Sor Paula de Ferrari. Bueno, Sor Paula de hecho es la que une todo el llamado Clayton verso. Mis lectores le pusieron Clayton verso. Porque los últimos días de Clayton and Co., La vida de Adna y Bluebells, los tres funcionan en el mismo universo. Entonces hay claves, por ejemplo, en Bluebells hay claves sobre la vida de Adna y sobre los últimos días de Clayton and Co. O sea, todo está conectado. Y Sor Paula aparecen todos. Y obviamente va a aparecer en el siguiente tomo, etc. Claro que, no sé, en La vida de Adna tiene casi 90 años y aquí tiene 7 años, ¿no? O sea, obviamente va a depender del momento del tiempo, pero ella cruza, ¿no? Ella cruza todo. Entonces, de partida, eso es súper importante porque ella es gravitante para todo el universo, así que ella es la que une todo, es la que va a aparecer siempre. Y ella nace como personaje en Los últimos días de Clayton and Co., y nace por una necesidad de tener de cuando estaba en el fondo creando a los personajes femeninos de esa novela, que todos los personajes femeninos son súper fuertes y son súper importantes, básicamente en una época en la que Los últimos días de Clayton and Co. sucede en 1889, ¿sí? en Chile. En esa época todavía seguía siendo un contexto muy hostil para las mujeres todavía seguían siendo ciudadanas de segunda clase, sin derecho a nada, sin patrimonio, sin poder tener trabajo público, sin poder tener una remuneración, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, yo quería personajes femeninos fuertes, pero al mismo tiempo necesitaba que fuesen súper rigurosos históricamente. Yo no iba a crear cualquier mujer en cualquier rol, porque no, o sea, eso era transgredir la historia. Entonces yo necesitaba que fuesen mujeres que si ostentaban un rol de poder, que fuese muy congruente con un tipo de rol de poder de la época, en el fondo. O sea, no salirme tanto de ahí, como digo, porque si no, para eso hago fantasía, ¿no? Y efectivamente uno de los pocos roles de poder que tenían las mujeres en la época tenía que ver con lo religioso. ¿Sí? Las monjas, pero no cualquier monja, sino una monja que tuviese realmente un rol muy alto, ¿sí? Como podía ser una madre superiora, ¿cierto? O una madre maestra, que eran las que formaban novicias. Eran como los roles más altos y esas eran mujeres con poder dentro de lo eclesial, pero también afuera, porque era una época en la que también, acuérdense que el poder de la religión en esa época era muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, toda figura eclesial tenía mucho poder en la calle, ¿no? Con cualquier otra persona. Entonces dije, bueno, en Los últimos días de Clayton and Co. hay varios roles de poder femeninos, ¿no? Está la nobleza, ¿cierto? ¿no? Cuando uno tiene plata, no tiene poder en cualquier minuto de la humanidad. Y estaba el rol de Sor Paula. Pero quise darle una vuelta y decir, ¿cómo hago de nuevo? Desde lo riguroso, tratando de ser súper riguroso históricamente, ¿cómo les describo un personaje que si bien tiene un rol de poder dentro de la Iglesia Católica, al mismo tiempo es una mujer absolutamente disruptiva y que se va a echar encima a todo el mundo, ¿no? Por cómo es, por lo que piensa. Básicamente tenemos una monja que en 1889 es súper ecuménica, ¿no? Y como que sí, todas las fe valen lo mismo. Y básicamente es la que dice, hoy chuta, tengo una chiquilla que se acaba de suicidar, bueno, hagámosle una misa, ¿no? Como que en verdad es, ¿no? Completa y absolutamente disruptiva. Y cómo nos... por el hecho mismo de ser una mujer, es peor todavía, ¿no? Es más grave. Entonces, quise incorporarle a ella, que esto no lo he dicho mucho, así que quien no lo sabe hoy día se entera, buena parte de la personalidad de Sor Paula soy yo. Su humor negro, su sarcasmo, una de las cosas más espectaculares de hacer a Sor Paula de Ferrari es que sus diálogos no los tengo ni que pensar. Es como, ¿qué respondería yo frente a esto?
¿no? Como que, ¿a qué esta persona si me tira tal pachotada, qué le diría yo de vuelta? Ajá, esto, ¿no? No me ha costado nada crear al personaje porque tiene mucho de mí. Ahí también me di como un gustito. Que era darle como mi tipo de humor o mi tipo de irreverencia a un personaje, que eso es algo que no había hecho antes. Entonces, ha sido maravilloso ver cómo entre los lectores Sor Paula es la más popular de las populares, porque brígido, la cagó. Sor Paula es un secundario en los últimos días de Clayton & Co. y se robó la película completamente, no hay nadie que no me la nombre, o sea, espectacular. Y entonces cuando me dicen, no, es que me encanta, me cae súper bien y qué sé yo le digo, ay, yo les caigo bien, qué buena onda. No, obvio, porque como si les cayera mal es porque les caería mal yo. Entonces, me encanta, por ese lado me encanta. Y entonces fue un deleite absoluto crearla, hacer cada línea de diálogo y expandir cada vez más su historia, su background, para poder contar más cosas sobre ella. Así que de todas maneras se la van a encontrar en el próximo libro, sí o sí o sí. Ahí va a estar palabreando a alguien, agarrándose a combos con alguien y viendo algún fantasma por ahí. Es todo lo que les puedo decir de Sor Paula. Pero se viene. Sí, seguimos con Sor Paula. Oye, ¿alguien más? No, además, Allá atrás. ¿Cómo estamos ¿Cómo estamos de 20. tiempo, jefe? Ah, ya estamos bien, ya. Hola, Francisca. Hola. Vine de Chillán a Ay, verte. gracias. Ah, voy a llorar. Totalmente fanática de todas tus novelas, desde Gracias. conocí la Séptima M y lo que tiene que ver con todo lo de detectivesco forense, me encantó. Pero como tú dices, en Bluebells eso no está, No, pero siento al leer, ya la leí, la disfruté, que tiene, como tú dices, ese aire de novela de siglo. Me recordó mucho a Jane Eyre y la relación del señor Rochester con Jane. Ajá. Y quiero saber si tiene Laura con John algo de esos espíritus de esa época. Ajá, sí, absolutamente, absolutamente. Ya les había dicho que soy ñoña, ¿cierto? Sí, soy súper nerd. Yo leí tesis doctorales para poder escribir esta novela, entre ellas una muy bacana, una muy buena, una tesis doctoral que es sobre el uso que le dan las hermanas Bronte a las flores en toda su trayectoria literaria y cómo la utilizan como simbolismo de transición, de muerte. Muy bacán. De hecho, de ahí salió el nombre Bluebells. Bluebells es el nombre de un poema de Emily Bronte. Y además, las bluebells, que es una flor muy típica de británica, ¿sí? Que es casi maleza en Gran Bretaña. Entonces, es una flor muy conocida y que es muy recurrente en la obra de las Bronte, de las tres. ¿Sí? Entonces, de ahí sale el fondo de por qué utilizó Bluebells. Además que Bluebells, obviamente, como ya saben, ¿cierto? Que tiene que ver con Darwin y que sí, bla, bla, y también tiene mucho que ver con las familias británicas residentes en Valparaíso en la época. ¿Ya? También tiene que ver Bluebells como con eso. Entonces, obviamente para mí fueron referentes directos, absolutos, no solo en general la literatura del siglo XIX, sobre todo principios del siglo XIX, la literatura romántica de principios del siglo XIX, sino específicamente la obra de las Bronte, ¿ya? Que si bien a mí me encanta Jane Austen y todo bien, y tengo todos sus libros, me gusta más las Bronte solo porque son más oscuras. Me encanta. Solo porque son más oscuras, ¿verdad? Son trágicas, son buenas para la tragedia y para lo oscuro y para... ¿no? Bluebells no es necesariamente oscura, ¿sí? No me fui por allá. No me fui para allá. Pero sí, para mí las Bronte fueron mucho más referencia que Jane Austen, sobre todo en cómo trataban el romance también. Porque Jane Austen tiene esto de que es un poquito más light, usa un poquito más la comedia, y yo quería ser un poquito más seria, por así decirlo. Vuelvo a lo que les decía sobre la madurez, ¿sí? Bluebells no es una novela adolescente, esto no es romance juvenil, es un romance súper adulto, súper maduro, tiene una visión del amor muy maduro, que también tiene mucho que ver conmigo. Estoy por cumplir 40 años. O sea, obviamente mi visión del amor hoy no es lo mismo que cuando tenía 25, claramente. Entonces también está reflejado eso aquí. Y esa visión del amor un poquito más madura, no ni hiperbolizada, hiperidealizada, ni hipersexualizada, nada de eso, ¿no? Sino un poquito más
más madura, no trágica necesariamente, pero más madura, más seria, tiene más que ver con la obra de las Bronte que con Austen. Entonces, por eso es que para mí las Bronte fueron completamente referente, ícono. Ya lo eran desde antes, pero yo nunca me había metido con su literatura en particular. Entonces, como bien dices tú, como que saqué como pedacitos. Mira, este tipo de sutileza, esto es lo que quiero hacer. Ah, mira, este tipo, esto como lo sensorial que hablaba, esto, sí, esto es más o menos también lo que quiero recoger. Entonces, hay sobre todo para quienes de ustedes conoce la obra de las Bronte, ¿cierto? Cumbres borrascosas, Agnes Grey. Si han leído a las Bronte, sin duda hay momentos de la novela en el que van a encontrar como ese saborcillo, ¿sí? Está hecho voluntariamente así. Esa fue mi idea justamente. Muy bien, lamentablemente vamos a tener que terminar la mesa porque Francisca quiere además firmar los libros Sí, en el lugar obvio. adecuado y luego quiere ir a escuchar a los Jaivas. No quiero mirar, claro. Quiero mirar O contra la queremos, ¿no? Entonces estamos contra el tiempo. Le agradecemos montones su presencia. Ojalá Gracias. sigan leyendo novela chilena, en particular a Francisca. Y bueno, el stand de Planeta está ahí muy cerca también. Sí, exactamente. para que lo revise. Muchísimas gracias a todos. Gracias por venir. Muy bien. Muchísimas Despedimos gracias. entonces a Francisca Solar y al profesor Juan Cid con un tremendo aplauso por esta reseña, por esta Creo que no se obra termina. que nos Gracias, están por supuesto. presentando el día de hoy y que les invitamos a comprar en el stand de la editorial Planeta. ¿Dónde es que estoy a gusto consumiendo? No se lo pierdan.